buenas noches. Bienvenidos a todos los socios y no socios de la cooperativa de Cofuema. Hoy estamos con Fernando Amado en la presentación de uno de sus últimos libros, La masonería en el Uruguay, porque casi todas las puertas conducen a esta logia. Fernando, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar una vez más en una actividad organizada por Cofuema. Para mí realmente es un gusto, es un honor. Me siento en casa y como les decía antes de arrancar, lo digo también al aire, digamos. Veo que es una cooperativa pujante que siempre que vengo está mejor y está tratando de mejorar, a veces seguramente con las dificultades que tienen todas estas digamos, instituciones, que es mucho pulmón, pero realmente es muy lindo venir cada tanto cuando surgen este tipo de instancias y ver que la institución crece y la institución bueno, se va mejorando. La gran culpa la tiene mi tesis para recibirme. Esa es la posta. Cuando hago la tesis para recibirme, uno de los datos con los que me encuentro es que tenía que ver con los militares, tenía que ver con los militares y los ascensos a las cúpulas militares en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, y me encuentro allí con una novedad para aquel momento, estamos hablando del año 2007, fines del 2007, que era que muchos de los puestos más importantes de los mandos militares y del generalato, que de alguna manera es ese político de confianza militar, ¿no? Es decir, es técnico porque es militar y porque llegó hasta el grado de coronel, pero en realidad tanto el Senado de la República, que le da su venia a los ascensos a general, tanto en la Fuerza Aérea, en la Marina, como en el Ejército, como los comandantes en jefe de cada una de las armas, que eso sí es una potestad exclusiva, directa de los presidentes de la República, del presidente de la República, marca una instancia de mucha cercanía y quieras o no, es decir, son quienes custodian las armas, ¿no? Entonces, tiene que ser gente de confianza. Y lo que encontré fue que el Frente Amplio históricamente había estado discursivamente, yo diría, identitariamente y también desde el punto de vista del imaginario, enfrentado a lo militar. Aunque la paradoja fue que decir, lo fundó un militar, Liber Seregni, ¿no? Un general del ejército. Pero era muy grande la grieta entre la fuerza política Frente Amplio y las Fuerzas Armadas, desde la recuperación democrática en el 85. Entonces, ¿qué sucedió en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, en el primer gobierno de izquierda? Bueno, que Tabaré Vázquez, y esa fue la novedad, entre otras cosas, apeló en los lugares en donde no había experiencia, cercanía, trabajo de conocimiento, como era el caso militar, apeló a otras cosas, ¿no? Y una de ellas fue la cercanía por saber digamos, el currículum, saber incluso a veces conocer personalmente a esos militares de la hermandad, ¿no? De la institución masónica. Por eso hubo un boom adentro del ejército, sobre todo, y también después se corrió en las otras fuerzas, de ascensos de militares masones. En esa cuestión que vos profundizás ahí, de ese boom, de esa profundización, tanto en las esferas militares, vos detallás muy bien ese crecimiento exponencial que tuvo la hermandad en todos los ámbitos de la sociedad, el crecimiento del interior, esa consolidación que se da, que hace que
que la masonería en el Uruguay hoy sea una cuestión latente y transversal. Sí, de alguna manera lo que se fue generando a partir para mí, del efecto Tabaré Vázquez, que fue que recién se sabe en el Uruguay, y todos supimos en el Uruguay que Tabaré Vázquez era masón en el año que se terminaba, y al siguiente iba a asumir como presidente de la República. O sea, en el 2004, a fin del 2004, con un libro de 2 periodistas, de Tulbovich y Danza, Misterios de un liderazgo, se llama el libro, Tabaré Vázquez, es una biografía sobre Tabaré Vázquez. Nos enteramos que era masón, es decir, nadie lo sabía, era algo, y se sumaba a todo lo que ya era novedad: primer gobierno de izquierda, el Frente Amplio por primera vez accediendo al poder, por primera vez ningún partido tradicional en el poder, etcétera, 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 a que Tabaré era masón. ¿Y qué era ser masón? Entonces allí, es decir, como reguero de pólvora, la gente empezó a preguntarse, ¿qué es ser masón? ¿Qué es eso que integra a Tabaré, ¿no? ¿Qué es eso que integra a nuestro próximo presidente? También es cierto que se sumaron algunas otras cosas. Se sumó el fenómeno mundial de bestsellers como los de Dan Brown, yo diría la moda de escribir sobre hermandades, fraternidades, cofradías, etc. Y en Uruguay también el interés por saber más acerca de la masonería, y libros. Yo en el 2008 publiqué En Penumbras, que fue un libro que movilizó. Hubo otros libros de otros autores uruguayos. Y el debate, por eso, de no existir, de que la gente, doña María y don José, ni siquiera supiese que existía algo que se llamaba masonería, pasó a ser un tema de vecinos, o sea, de tomar mate y decir, viste que Tabaré es masón, ¿y qué es ser masón? Y ahí empieza la lógica de descubrir realmente qué es la masonería y qué es ser masón. Y ahí vos en el libro, cuando abordás esa cuestión, es interesante el develar cómo también se construye un mito, desde esa sabiduría popular, de que uno muchas veces en lo popular, en lo masivo, se afirma con y sin conocimiento. O sea, si hay una línea de coherencia y una línea de continuidad en todos los libros que yo he escrito, es que mi objetivo mayor es tratar temas en donde siempre hay como un halo de misterio, de opacidad, de falta de información, a lo que se suma justamente esa falta de información la fantasía, la leyenda urbana, la leyenda mala, la leyenda buena, es decir, el se dice, ¿no? Que en términos generales lo que yo intento en cada una de las publicaciones a través de los temas que he ido tocando es aportar a través de una investigación rigurosa, teniendo el testimonio siempre, que es una pata importante de la evidencia y del respaldo de los libros, los testimonios de los propios protagonistas y de gente cercana al objeto de estudio, digamos, en este caso, bueno, los masones, sumado a, en el caso de la masonería, por ejemplo, haber podido acceder a través del tiempo a muchos documentación fotográfica y también no fotográfica, es decir, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con documentación de quienes ingresan, de las resoluciones que se tomaron en distintos momentos de la historia, etcétera, etcétera, para que el ciudadano común, la ciudadana común, si quiere y tiene ganas de aproximarse verdaderamente al objeto de estudio o a ese tema, no con la leyenda, sino con la cabeza abierta a leer y escuchar a los masones, escuchar qué dicen de sí mismos, escuchar qué dicen otros de ellos, leer qué es lo que escriben ellos mismos,
bueno, constatar con total contundencia a través de pruebas irrefutables que aparecen en el libro, el crecimiento, las razones del crecimiento, las razones de por qué se fueron dando determinados pasos para la expansión más a nivel de todo el país, el rejuvenecimiento interno de los cuadros, y todo ese proceso que está abarcado en este libro, bueno, conocerlo más detalladamente y con detalle. Yo me acuerdo que en el 2008, y te doy la palabra, cuando publiqué Penumbras, o sea, la gente no solo sabía muy poco, sino que todo lo que en general se hablaba de la masonería, cuando yo empecé la investigación en el 2007, eran puro bolazo. Y perdonad la expresión poco académica, pero pasarlo muy, muy frontal. O sea, era que escupían en los rituales crucifijos, era que, yo qué sé, una cantidad de cosas que nada tenían que ver con la realidad. La realidad, es decir, tampoco yo la tengo en mi mano, ni está en el libro, pero sí una aproximación muy fuerte a lo que es una foto de lo que es una institución con integrantes ya a esta altura hombres y mujeres, porque antes en Uruguay solo había hombres, ahora hay hombres y mujeres, hay gran logia masculina y femenina, y que en el libro sí van a poder ver no solo cómo se organiza la masonería, cómo se financia, cómo funciona, para qué se juntan, qué valores tienen, etcétera, etcétera, y no que, es decir, no sé, por eso, son solo un grupo para ayudarse entre sí, o que, es decir, hacen rituales satánicos, o todo ese tipo de cosas. En ese sentido, vos mencionaste por ahí saber quiénes son, el testimonio. Vos sos politólogo, sos político, sí, tenés una vida política activa. ¿Cómo fue para vos el empezar a encontrarte en tu entorno más mediato, más inmediato y quizás un poco más lejano, con una cantidad de hermanos a los que entre el secreto y la reserva tenés que escribir sobre ellos, informar sobre ellos, pero a su vez Persevera y mantener la triunfarás. cercanía? Mira, fue tremendo. Te voy a contar una anécdota que si mi amigo lo está mirando, que capaz que lo están mirando, se va a matar de la risa, pero o me va a matar después si me va a llamar a decir por qué lo conté. No para este libro, pero para el libro anterior, hace ya muchos años atrás, cuando todo este tema era mucho más tabú todavía, un amigo, muy amigo, como si fuera de esos amigos que trascienden y que pasan a ser hermanos de la vida, de verlo día por medio, militaba en la agrupación que yo conducía en ese momento, pero teníamos otros temas en común, etc. Durante toda la investigación, yo le iba contando que estaba escribiendo sobre este tema, y además yo con una pasión impresionante, y además cada dato que conseguía, cada cosa que conseguía, nos juntábamos a tomar mate, yo qué sé, un día en la semana, y le contaba y le decía, no sabes esto y esto, y mirá lo que encontré, y se lo mostraba como si le estuviera mostrando, ¿no? Una novedad un completa. tesoro impresionante. Termino el libro, lo entrego, se imprima, sale a la venta, y sí hacemos una presentación formal del libro. Y a mí me picó el bichito, típico uruguayo también, de la curiosidad, y yo digo, es decir, quería invitar a las autoridades de la masonería, y en vez de mandarlo por correo, etcétera, lo que hice fue, a la uruguaya, llevé yo las invitaciones, y tampoco la llevé a las 8 de la mañana, la llevé a las 8 de la noche, 7:30, que era la hora de ingreso, ¿no? En donde hay mucha gente que está ingresando para empezar los trabajos a las 20 horas, 20:30, depende de la logia. ¿Para qué? Para chusmear. Digo, hablando en criollo, ¿no? Es decir, para ver si encontraba alguna cara conocida. Entonces, yo fui así, de vaquero, un saco, tipo cadete, ¿no? A dejar las invitaciones para el entonces venerable gran maestro Jorge Walter Caillavét, que falleció en el día de ayer,
y que ostentaba nada más y nada menos que el cargo más alto dentro de la rama escocista, grado 33, era el soberano gran comendador. La masonería obviamente estaba de luto y digo, el paréntesis, mando obviamente a la institución un sentido pésame, porque Cayavet fue un hombre, además de un hombre íntegro, inteligente, al cual leí mucho, porque leí muchas cosas de él a las cuales pude acceder. Nunca pude entrevistarlo, porque creo que interpretó que todavía no era el momento de abrir más la masonería cuando él estuvo en los cargos en los que estuvo. El tiempo hizo que eso se diera naturalmente, aunque era un aperturista. Falleció en el día de ayer y por eso digo, hago el paréntesis. Pero ese día que yo llevaba la invitación para Cayavet y para quien era el vicevenerable maestro en ese momento, salgo, entrego las cosas, miro, no encontré a nadie conocido, me fui a buscar el auto y bueno, otra pasadita, ¿no? Ahora en el auto y me voy para mi casa. Y no veo a este amigo que te estaba diciendo, cuando voy pasando, veo que va entrando y que me mira, y yo lo miro, y me mira, y yo lo miro, y él de traje, con una especie de carpeta, o sea, y ya pegando la entrada a la entrada digamos, del gran templo ahí en Casinoni, en Montevideo, y nos quedamos mirando y seguí. Y a las 2-3 cuadras me suena el celular. Y era él. Flaco, como me dice así, bueno, acá estamos, no sé mucho qué decirte. Y yo le digo, no, tranquilo, te entiendo, habla muy bien de vos. O sea, habla muy bien de vos desde el punto de vista de la reserva, desde el punto de vista de que fíjate la amistad que tenemos y te mantuviste incolume en el juramento, digamos, masónico que se hace al inicio cuando bueno, se inicia una persona y, bueno, deja de ser profano para ser un iniciado. En ese sentido que vos mencionás la anécdota, la reserva es parte fundamental. Es parte fundamental. Es decir, hay algo que ahora creo que con el paso del tiempo y después de un poco lo que vos decías, haberme empezado a dar cuenta que estaba rodeado de masones y que no sabía, y después que me encanta el tema, entonces no es un tema que yo solo toque porque tengo como objetivo escribir un libro. Este libro no estaba pensado escribirlo, este último, porque pensé equivocadamente, y pensamos en la editorial, que en los últimos 9 años, 10 años, no podían haber pasado tantas cosas como para escribir un libro. Y sin embargo, cuando empecé a repasar y empecé a acceder a información, bueno, me encontré con mucho más información y con una cantidad de cosas importantísimas que habían pasado, cambios radicales de apertura, de rejuvenecimiento de los cuadros que estaban muy avejentados cuando yo escribí el primer libro, es decir, estaban muy concentrados en la tercera edad, era muy difícil encontrar un masón cuarentón, ¿no? En general eran, por eso, mucho más de la tercera edad, ni te digo veinteañero, treintañero. Hoy es una masonería en donde encontrás veinteañeros, treintañeros, te diría un medio campo fuerte de cuarentones, cincuentones, sesentones, y también obviamente gente más adulta, pero ese cambio de la pirámide de edades significa muchísimo para una institución, porque significa de que tiene mucho futuro por delante, y eso tiene mucho que ver y está muy atado al boom masónico, al ingreso de tantos miles de uruguayos y uruguayas a la masonería, que bueno, pueden haber entrado por distintas razones, pueden haberse encontrado con la verdadera razón, que en definitiva yo, después de todos estos años, estoy convencido que es una razón profunda, que es una razón que tiene que ver con recorrer un camino iniciático y de estudio y de perfeccionamiento del templo, que el templo es uno mismo, y trabajar
O sea, usar el ejercicio de trabajar y analizar simbólicamente distintas cosas desde ángulos distintos para reflexionar, para generar, ahora está de moda la palabra deconstruirse, bueno, para deconstruirse y volverse a construir mejor, para deconstruirse y volverse a construir mejor permanentemente, ¿no? Es decir, el ejercicio de la masonería y de los rituales es ese. Por eso es que no se hace masonería virtualmente. Tenés que ir a los templos, tenés que tener buena asistencia, porque es allí donde se te caen las fichas tenida, ¿no? Esto lo dicen los masones, ¿no? Es vivencial, o sea, tenés que estar ahí. Y ese fin, que yo creo que es el fin noble y más fuerte. Hay otro fin que también yo creo que es noble y fuerte, que es tener una institución que tiene determinados principios y valores y que los defiende en la sociedad, ¿no? Es decir, la Iglesia Católica o las religiones defienden determinados valores, bueno, la masonería defiende con mucha fuerza el republicanismo, la laicidad, es decir, una cantidad de cosas que en el caso personal, como buen vallista de Valle y Ordóñez, me siento representado. Otra cosa es los defectos o las desviaciones que pueda llegar a tener una institución que está integrada por gente. Por la imperfección propia de la gente. Claro, por la imperfección propia de la gente y porque capaz que entró con la idea equivocada. O sea, ya entró mal. Lo cual implica, y eso está en este libro, que es decir, se están apretando las clavijas en el sentido de hubo un boom masónico muy fuerte, del 2005 hacia adelante, de un crecimiento de 150%. Del último libro a pasaron por iniciaciones 4.514 ciudadanos del Uruguay, o sea, fueron iniciados, muchos de ellos se mantuvieron, algunos habrán abandonado, pero hoy estamos frente a la friolera de 8.000 y pico de masones en la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, en el entorno de 800 masonas en la Gran Logia femenina. Y como todo crecimiento aluvional, ¿no? Entra gente de distinto tipo y que quizás creyó que iba a encontrar algo que después no encuentra. En general esa gente se va, pero después está la otra, la que igual se queda y aprovecha el ser parte de una institución para sacar rédito propio. Es decir, son las manzanas podridas adentro del cajón, que pasa en cualquier institución humana. La institución es perfecta, pero del momento que está integrada por personas, pasa eso. Entonces ahí uno puede ser crítico y muchas veces los masones son autocríticos en cuanto a los procesos de selección. A la masonería se entra por invitación, o sea, tiene que ser alguien que ya haya llegado a la maestría, o sea, que sea maestro o maestra masona o masón, y que pueda estar en condiciones de invitar a alguien y después de pasar determinada cantidad de procesos, ese candidato o candidata a integrar la institución, bueno, tiene su ritual de iniciación y inicia su carrera masónica. Allí se ha apretado un poco las clavijas justamente porque la masonería, uno de los problemas que tenía es que es una institución tradicional, como los partidos políticos. Son 160 años de la masonería. Claro, es decir, es como los partidos políticos blanco y colorado en el sentido de hay que entender y realmente es todo un tema poder dimensionar lo que es haber logrado mantenerse en pie por un siglo, más de un siglo y medio, ¿no? Y en el momento, este es el tema, ¿no? Es decir, es uno de los temas que está en el libro, que en 2021, ¿no? 2020, la masonería, que básicamente es una institución recontra tradicional en el sentido de, tenida, rituales, atenerse a los rituales, es decir, una cantidad de procedimientos, etcétera, etcétera, goce de esta salud y haya podido, a través de la cantidad, mejorar también
es decir, las edades, ¿no? Y por eso tener mucho futuro. Y además, como cualquier institución, como les puede pasar a ustedes en Cofoema, es decir, cuanto más socio, si hay más cuota, hay más plata. Si hay más plata, puedes hacer más eventos o podés mejorar tus instalaciones. Bueno, a la masonería le pasa lo mismo. O sea, no era lo mismo una masonería con 3.100 masones en 2005 que con 8.000. Entonces, ha podido crecer y levantar columnas, que es la expresión masónica para referirse a abrir nuevos palacios masónicos, nuevos templos, gracias también a una bonanza financiera que tiene que ver directamente con más integrantes de manera superlativa. Pero afinar un poco más la puntería en el ingreso puede evitar, primero, decepciones de la persona que ingresa, ¿no? Y que no encuentra lo que fue a buscar. Y segundo, que se cuele gente adentro de la institución, que después capaz que, es decir, aunque no encuentra rápido ese beneficio personal o esa forma de escalar, tampoco somos, Bambi, ¿no? Es decir, la masonería, como cualquier institución, es una institución que desde el momento que tiene toda esa cantidad de gente, tiene una cantidad de gente relevante en la sociedad. En ese sentido, mencionás en el libro varias anécdotas donde funcionan de articuladores. Sí, funcionan de articuladores. Esa función transversal, sin partido político, nucleando partidos políticos, nucleando sectores sociales y ganando terreno. Haces mención en el libro, el carnaval, la televisión, los periodistas, que en este mundo tan masivo de la comunicación cada vez juega un papel más importante. También me parece que el hecho de que hayas accedido a tanta información de primera mano es un punto importante de esta masividad que tiene. Yo te iba a decir algo hoy y apareció otro tema en la cabeza y seguí por ahí, que tenía que ver con esto que vos decís. A ver, la masonería lo que pasaba era que era, y esto yo lo discuto con muchos amigos masones, algunos están de acuerdo y otros no con mi enfoque, pero es parte justamente de ser un auténtico libre pensador, ¿no? Es decir, intercambiar y respetar y aprender también del otro, ¿no? De compartir cosas y visiones distintas. Para mí la masonería tenía un eslogan, ¿ah? Que era que venía muy al pelo, ¿no? Aunque los dos estamos quedando medio pelado, y vos ya te pelaste, hiciste. Yo capaz que tengo que asumir antes, sí. Y dejar de que es, para mí la masonería tenía la famosa frase esa de no, nosotros no somos secretos, somos discretos. Y era una media verdad. ¿Ah? ¿Por qué? Porque sí, es verdad, sabíamos que estaban atrás de tal lado, que su sede central estaba en Casinoni. Si querías, agarrabas una playera, agarrabas el mate y te quedabas de las 7 de la tarde hasta que entren todos a ver quién entraba. Y nadie te iba a sacar ni a los tiros ni a nada, ¿no? Es decir, es una asociación civil que también está inscrita en el Ministerio de Educación y Cultura, entonces hasta te pueden decir, bueno, hasta... Es decir, somos parte institucional del Estado, somos públicos, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que había como una decisión interna que fue lo que se fue modificando del 2000 hacia adelante y cada vez, yo diría del 2000 hasta el 2020, lo que estuvo es siempre eso en tensión hasta que ahora yo creo que se liberó esa tensión y se asume con naturalidad un camino de apertura controlada. O sea, la reserva de los secretos de la masonería no es no contar muchas de las cosas que están en los libros. Los secretos fuertes de la masonería pasan por el lado de la vivencia, pasan por el lado de cosas que solo se viven adentro de la institución. Entonces, ellos se habían encerrado
en sí mismos y tenían esa coartada de somos discretos, pero no secretos, porque ahí está libertad, igualdad, fraternidad, estamos casi noni. Cada tanto aparece alguien que públicamente que dice algo, muy escueto y nada más. Pero la decisión política de fondo institucional era la de no tener contacto con la sociedad desde el punto de vista masónico. Bueno, eso fue cambiando. Es decir, primero era esa postura y después se empezó a debatir, como se empezó a debatir el hecho de si las mujeres podían ser masonas, ¿no? Es un evento nuevo totalmente. Dentro de la gran logia de la masonería del Uruguay, o sea, de la masonería de los varones, de la que tiene más de 160 años, etc. Hace 10 años, cuando yo escribí el otro libro, el tema de la mujer era un tema absolutamente cerrado, pero por la negativa. No, es decir, había masones que de repente la esposa o la hija o la hermana o la prima estaban en la masonería femenina y ese tipo, como ciudadano, no como masón, y como hermano, primo, no podía asistir de repente a alguna actividad de su hermana o de su tía o de su prima o de su esposa, de esas instancias abiertas que hacen a veces las masonerías, las tenidas blancas, que muchas veces son con la familia, porque de la gran logia decían, no se puede tener relaciones, aunque sea informales, con la masonería femenina. Bueno, eso cambió radicalmente. Hoy la gran logia femenina y la gran logia masculina no solo, es decir, cooperan, comparten templos, por supuesto que no al mismo día, en el interior fundamentalmente, en donde la femenina no tiene a veces templo, bueno, usa los templos de la gran logia masculina, y tiene una relación hacia afuera, hacia el mundo profano, absolutamente natural, en donde aparece el venerable gran maestro con la serenísima gran maestra, es decir, y viajan internacionalmente masónicamente juntos a simposios, etcétera. Y hoy, por ejemplo, es decir, ustedes dirán, soy un investigador sin parar de la Amazonía, pero es un tema que me gusta, y justo, bueno, pasó esto de Caillabet, y me topé con una noticia que bueno, es decir, pero es una noticia nacional, o sea, el Ministerio de Educación y Cultura hizo un convenio con la Gran Logia Femenina del Uruguay, porque la Gran Logia Femenina del Uruguay está administrando el Castillo Pitamilio allí en la Rambla de Montevideo, y hoy hicieron, es decir, firmaron ese convenio a los efectos de, que la gente, la sociedad uruguaya conozca más acerca de simbología, acerca de ese Castillo de Pitamilio, y vi en la foto al ministro, a la viceministra, la profesora Ana Rivero, a la serenísima gran maestra que estaba en la mesa, y en un costado estaba sentado el gran maestro José Garchitorena. Es decir, con absoluta naturalidad. Eso hace 10 años no era así. Entonces, me parece que la masonería en estos 10 años procesó digamos, el sacarse el corset de la discusión de la apertura, y primero decir, a ver, ¿me van a estudiar igual? Siempre va a haber masones que, como están convencidos que es mejor que se sepa a que no se sepa, que haya información a que haya mala información, etcétera, etcétera, van a colaborar con escritores, con periodistas, etcétera. Entonces, en vez de que cuente la historia Amado, o otros que han escrito Pelúas, etcétera, y bueno, capaz que no escribimos un libro sobre la masonería, pero vamos a empezar a salir a decir las cosas que pensamos sobre los distintos temas cuando amerite, ¿no? Es decir, no vas a encontrar a el venerable gran maestro ni a la masonería haciendo conferencias de prensa mensualmente. Sobre actualidad. Solo, Sobre actualidad no van a salir a hablar. No, sobre actualidad sí.
Es decir, de hecho se han pronunciado sobre el tema de la laicidad en más de una oportunidad, defendiendo la laicidad, se han manifestado sobre lo que ha sido en otros países la persecución a la masonería, a los ataques terroristas, es decir, sobre actualidad sí, no sobre coyuntura política partidaria, eso no le corresponde a la masonería, y además siempre que salga el venerable gran maestro a habla la masonería. Entonces, lo que hay que entender es que el venerable gran maestro, la serenísima gran maestra, tiene que, cuando va a hablar, salir a hablar sobre un tema en donde pueda sentir que representa a todos los integrantes de la institución. Cosa muy difícil, ¿no? Cosa muy difícil, pero que por eso, es decir, son elegidas las salidas en los momentos en que sale una autoridad, o la autoridad en realidad, que puede y debe salir, que es el venerable gran maestro, a hacer comentarios sobre algo. Por ejemplo, murió Tabaré Vázquez, bueno, es decir, al otro día, sí, es decir, José Garchitorena tuvo una intervención en algunos medios de comunicación hablando de, no entrando en detalles, pero sí, es decir, primero sacaron un comunicado oficial de la masonería ante el fallecimiento de, bueno, un integrante de la institución, y después José Garchitorena, que es el actual venerable gran maestro, dio algunas notas, digamos, para conversar acerca de lo importante y lo impactante que era para el Uruguay todo, que muera un expresidente, 2 veces expresidente, 2 veces presidente, primer presidente de izquierda, etc., pero también su condición de masón. Entonces, es decir, no es que no sé, un medio de prensa le pide una entrevista al venerable y la da. No, es que cuando hay que comunicar algo, se comunica. Eso es lo que yo te decía de, bueno, la institución estratégicamente tomó 2 caminos, ¿no? Que están bien detallados y explicados los distintos procesos en el libro, con documentos, etcétera, y testimonios, que es, primero, intentar tomar el control de la comunicación de la institución. Y que, es decir, la masonería se expresa y no está escondida en Casino y no. Es decir, hoy el venerable maestro es una autoridad más como el arzobispo de Montevideo, que a una celebración, digamos, oficial, es invitado como venerable maestro y participa, ¿no? Antes, como que eso no se hacía. Bueno, ahora sí, y yo creo que es muy positivo para la representación de la diversidad uruguaya en la institucionalidad. Es decir, ¿Eso es saludable? ¿Es saludable para el sistema político una institución como la masonería articulando? Yo creo que siempre, es decir, a ver... Te lo pregunto porque sos el político y el investigador. Yo creo que, es decir, hay 2 escuelas, ¿no? La escuela de, digamos, pensar en términos de que queremos que la institución masónica, ¿no? Me pongo en el lugar de, que no puedo, pero digo, si hacemos el ejercicio, ¿no? De estar adentro de la masonería, decir, bueno, que ese debate se da dentro de la masonería. O sea, bueno, la masonería, ¿para qué está? Está para reclutar profanos con buena madera y justamente pulir esa madera dentro de la institución y generar mejores ciudadanos que después, en todos sus ámbitos, en lo licial, dando clases, en su barrio, en su familia, como padre, como hermano, como primo, va a ser mejor persona, va a ser mejor profesional, va a tener mejores valores, o cooptar o ser una institución que el poder que tiene no es la formación de toda esa ciudadanía, sino la de tener gente importante adentro o de tener la capacidad
de llegar y mover los hilos para solucionar conflictos. Entonces, en esa discusión yo creo que hay un razonable punto medio, ¿ah? Que tiene que ver con, es decir, que evidentemente la masonería, por eso decía hoy lo del principio, yo creo que el verdadero fin de la masonería es el que yo decía hoy, el fin individual de que la masonería le dé las herramientas a las personas que ingresan, de poder descubrirse a sí mismos y mejorarse y perfeccionarse en todas las cosas trascendentes de la vida, es decir, el egoísmo, en la vocación, en el bien, el mal, en la solidaridad, en todos los grandes dilemas que uno puede tener y los temas trascendentales que se trabajan allí. Ese es el verdadero, yo creo, fin, ¿no? Es decir, y a partir de allí devolver, ¿no?, a la sociedad ciudadanos Mejores. que son masones, pero que son mejores ciudadanos, ¿no?, para una república, ¿no? Y para un republicano, en el caso mío, creo que ese es un gran aporte que hace la masonería. El otro aporte es un aporte más de coyuntura, que siempre existió. Es decir, yo hoy decía, tampoco es una ONG en el sentido de la masonería le gusta tener poder y ser poderosa y poder también, en virtud de su acumulación humana, poder incidir en cosas, ¿no? Por algo es que, es decir, no, desde siempre no han querido pasar desapercibidos los masones. Por eso es que nosotros recorremos nuestro país y vemos cómo han dejado huella a lo largo y ancho de la República, en la arquitectura, en una cantidad de cosas de que, digo, si vos tenés el ojo entrenado o te gusta mucho y aprendiste mucho, podés no ser masón y darte cuenta que ahí hubo un masón, que ahí hubo una intención de dejar una huella. En la arquitectura es en lo que más, en la construcción de las ciudades, en los cementerios, en instituciones y organizaciones que hoy existen, que acá están explicadas una cantidad de entretelones educativas, es decir, desde colegios y liceos hasta universidades, que están vinculadas directamente con la masonería, o sea, son instituciones paramasónicas. En ese sentido, vos cuando mencionás todas esas instituciones paramasónicas que las mencionas bien en el libro, me interesa en el ámbito educativo, ¿cuál es la percepción que vos tenés de la influencia masónica en el Elbio Fernández, en las universidades? ¿Hacia dónde apuntan? ¿Hacia esa formación constante y la laicidad que promueven, esa idea de laicidad, se termina viendo reflejada o es un combatir a la realidad actual? Qué buena pregunta. Porque acá... porque la laicidad hoy es el tema. Porque acá un poco aparece, decir, y pido permiso, un poco también la opinión. Es decir, salgo del libro para decir, yo como republicano y como vallista del Viejo Valle, me gustaría que la masonería tuviera mucho más incidencia. Por ejemplo, la educación. ¿Por qué? Porque representa determinados valores que a mí me representan. La laicidad es uno. Es decir, la lucha por una laicidad que se empieza a discutir adentro de la masonería, siempre se discute, pero empieza a discutirse, no por estos episodios últimos, sino que este año y el año pasado se instala la necesidad de actualizar el concepto de laicidad. Porque está el concepto jurídico de laicidad. Está el concepto educativo de laicidad, que claro, hay matices donde se termina perdiendo quizás la eficiencia o la eficacia de la ley. Y está el concepto, es decir, uno no puede aislar objetivamente los conceptos de cuándo nacieron o de cuándo hicieron carne en una cantidad de gente. Es decir, acá el concepto de laicidad hizo carne fuertemente
a principios del siglo XX, en un momento en donde se estaba en un proceso que ya venía de antes, pero que se termina en la Constitución de 17-18, la Constituyente del 17, Constitución del 18-19, y que allí hasta la masonería va a la comisión de constituyente y se presenta y da su opinión acerca de algunos temas. En un momento de secularización, de división del Estado y la Iglesia, en un momento en donde el enfrentamiento religioso masónico era muy grande y que unos años más tarde iba a ser peor, mucho peor. Y venían los españoles republicanos, democráticos, liberales, de izquierda o de derecha, a refugiarse en el Uruguay, entre otros tantos países, que por suerte tenían una buena acogida, y también participaban de la masonería acá, porque allá eran perseguidos por republicanos, por democráticos y por masones, ¿no? Por un régimen franquista que estaba defendido y sostenido por una iglesia católica y un Opus Dei muy potente, ¿no? Entonces, ese concepto de laicidad es imposible que no haya permeado también cosas de sensibilidades de la época. Quizás el paso siguiente es de construir y volver a construir, ¿no? Es decir, la sociedad avanza, ¿Y dónde nunca estamos olvidar lo que pasó, porque eso nunca, es decir, siempre dicen, bueno, no, los ojos en la nuca, algunos, ¿no? Mirar para atrás todo el tiempo en vez de tener... No, yo soy de los que cree que hay que tener más proyectos que nostalgia. ¿Ah? Más proyectos que nostalgia. Y más porvenir que nostalgia. Ahora, es fundamental saber de dónde se viene y saber las cosas que pasaron. Por lo de siempre, de no volver a tropezar con la misma piedra, pero también porque es saber y entender quiénes somos. O sea, no podemos entender quiénes somos si no entendemos lo que fue el proceso de inmigración de los primeros, las olas inmigratorias que hubo en el Uruguay de españoles, de italianos, etcétera, en donde también venían masones, pero también, por eso, después el proceso de inmigración, digamos, segmentado de masones que luchaban por seguir vivos, porque en España los iban a matar. O sea, en España era delito ser masón, como todavía en algún lugar siguen siendo perseguidos los masones. Por eso acá a veces también se habla del tema de igual mantener, es decir, y está bien, es decir, a mí me parece correcto, cierto recelo. Mantener la vieja práctica de yo sí soy masón y quiero decirlo, tengo todo el derecho de hacerlo. Ahora, yo sí sé que vos sos masón y yo soy masón y tenemos un pacto de hermandad, un juramento que hicimos cuando nos iniciamos y una cantidad de cosas. Yo no tengo ningún derecho a decir que tú sos masón si yo soy masón. Porque eso te puede exponer a una cantidad de cosas que yo no soy quien para hacerlo. Yo como no soy masón, soy profano, no me comprende la generalidad de la ley. Es decir, Sí, claro. igual, también quiero decirlo porque me parece muy, muy importante, a mí nunca me interesó en ninguno de los libros, en este tampoco, más allá de que hay nombres, y hay nombres taquilleros y todo eso que muchas veces Sí, hay fotos y nombres en el libro. Hay fotos y nombres, pero todas y cada una de ellas hubo un pienso y un pienso, yo diría, denso, ¿no? De si valía la pena o no, si aportaba periodísticamente o no esa información, ¿no? Es decir, los que están son porque sentí realmente, incluso era un tema de conversación con mi editora y en la editorial muchas veces, de si le sumaba o no al libro, ¿no? Es decir, si realmente le sumaba a la investigación periodística y ayudaba a entender mejor algunas cosas
a quienes fueran a leer el libro y no son masones. En esos casos sí se nombra, pero nunca fue, en mi caso, en ninguno de los libros, es decir, hacer una lista de masones, porque la verdad, Para después de exponer. todos estos años, no es un tema, por favor, que no se malinterprete, porque es justamente todo lo contrario, pero es como me preguntabas hace un rato, bueno, ¿qué pasó cuando empezaste a verte, qué tenías alrededor? Bueno, en todos estos años, primero, es un tema que a mí me apasiona, como se notará. Segundo, como dice un amigo, nadie escribe 3 libros del mismo tema si no le gusta. Entonces, es decir, no, creo que es bastante obvio, es evidente que después de todos estos años y de los ámbitos en los que yo me muevo por mi condición de investigador, de escritor, pero también de político, sí, conozco muchísima cantidad de integrantes de la masonería masculina como femenina. Ahora, tirar un nombre en un libro porque sí, sin sentido, no. ¿Por qué? Y en esa validación de conciencia que Sí. hiciste, ¿cuánto modificó al Amado político la refrenda de todos estos valores que ves en la masonería, entre el mito y la realidad? Bueno, yo diría que es o sea, vos decís mito, realidad. Y yo creo que es justamente, es un baño de realidad y un baño en una sociedad actualmente que, que a mí me preocupa muchísimo su fragmentación, mi desvelo político, mi desvelo social, mi desvelo ciudadano. Por eso insisto que me encantaría que hubiera más instituciones como la masonería, que predicaran determinados valores, que formaran ciudadanía, que formaran ciudadanos, porque eso genera pensamiento crítico, y el pensamiento crítico genera que no exista dogmatismo, y la ausencia de dogmatismo justamente habilita al libre pensamiento y a la conversación y al intercambio natural de ideas de gente que piensa diferente, y aquello de yo voy a defenderte hasta que me cueste igual la muerte, aunque pienses diametralmente opuesto. O sea, si a vos te van a perseguir por lo que pensás, estamos en el horno, ¿no? Entonces, eso que hoy en el Uruguay, digamos, no corre peligro en el sentido dramático, pero no podemos ser autocomplacientes con el típico speech que muchas veces hacemos de decir somos la excepción del continente, que lo somos, pero eso a mí no me completa. Es decir, no me completa que es cierto, nuestros presidentes de todos los partidos, distintos partidos, se sientan en la misma mesa, toman el café y pueden hablar e intercambiar naturalmente de política y llegar a acuerdos. Bueno, fuera que no fuera así. Eso es civilización. Claro. Es decir, ahora, que eso sea, digamos, novedad, noticia, y que nosotros sea la forma de jactarnos de ser los mejores del continente, habla muy mal del continente. Habla bien de ese ejemplo que ponemos muchas veces, de la convivencia en el Parlamento, del diálogo que hay en general político, etcétera. Pero hoy el problema capaz que no está en la política, el problema está en todos nosotros, como ciudadanos, en la sociedad, en donde no nos escuchamos, en donde no nos respetamos, en donde no nos saludamos, y no, bueno, ahora está el COVID, ¿no? Es decir, Ahora es con el puño. no es decir, un juego de palabras, pero es decir, en general se han perdido hábitos naturales de convivencia, de intercambio, y una cosa muy importante, no logramos no la tolerancia, porque la tolerancia es como que, qué magnánimo que soy, te tolero, ¿no? No, es decir, la inclusión y mucho más
de la gente que piensa distinto a nosotros, que vive distinto a nosotros, y que pelea por cosas diferentes a las que de repente pelea uno, ¿no? Entonces, esa fragmentación, ¿ah?, social, cultural, económica, que uno ve muy palpable en Montevideo y lamentablemente ve muy palpable también en muchos lugares del interior, antes no era tan así, es una tarea totalmente, si se me permite el atrevimiento, masónica. O sea, es decir, trabajar en eso, trabajar en ciudadanía, trabajar en que sea natural que, para poner un ejemplo de Montevideo y que nadie se enoje en Maldonado, la gente del municipio CH, que comprende Villa Biarritz, que comprende Posito, que comprende una parte de Parque Rodó, que comprende algo de buceo, y Delé, que comprende buceo, Malvin, Carrasco, no tenga el pensamiento de que yo no voy a ir al municipio A, en donde está el Cerro, en donde está Capurro, en donde está Belvedere, donde está Paso Molino, en donde está, es decir, en donde está la parte rural de Montevideo, porque ahí, es decir, tenemos la imagen, ¿no?, del Cerro Norte, ¿no?, de la imagen de televisión del asentamiento y de los momentos en donde entran la Guardia Republicana o hay ráfaga de tiros entre bandas. ¿Existe eso? Sí, existe. Existe en otros lados también. Los tiros, los robos y muchas de estas cosas que decía. Capaz no la pobreza, lamentablemente, está muy enquistada en algunos lugares. Y allí es donde más obra hay que hacer de ciudadanía. Pero lo que no hay que caer es en eso de, no, yo no voy allá porque, es decir, me van a robar, me van a afanar, casi que, como dice un amigo de manera grosera para que las cosas se entiendan fuerte, es como que, de acá para allá hay monstruos marinos, no quiero saber, no quiero ver, no. Es lo contrario. ¿Y vos pensás que es un refugio de la masonería, un refugio para la política, ocuparse de eso? No, yo creo que, es decir, la buena política, su primera tarea es esa. Es decir, yo como... Un buen político sería un político práctico masónico. No, es decir, no es exclusivo de la masonería. No, pero es la tarea. En referido a esto, ¿verdad? Claro, a esos valores es decir, que representa. El tema es que la masonería tiene algunos valores que por suerte comparte con otras instituciones no masónicas. Incluso algunas hasta pueden ser religiosas, ¿no? Es decir, alguno dirá, no, es contradictorio. No. Capaz que es contradictorio en algunas cosas, ¿no? Y hay que trabajarlas, ¿no? Es decir, intelectualmente, y los masones trabajarán en sus templos y yo qué sé, es decir, porque bueno, sí está el dogma, entonces el dogma sí es enemigo del libre pensamiento, entonces bueno, ¿cómo haces para dejar el dogma en el momento que entras a la masonería? Bueno, está bien, ahora el espíritu de generar ciudadanía, de generar civilización, de generar hermandad, de generar solidaridad, de generar empatía con el más débil. Eso es patrimonio de muchas organizaciones, instituciones, personas, etcétera, que, es decir, los políticos tendríamos que tenerlo todos los días desde mi mirada política, social, que digo, siendo ballista no puedo tener otra. Hay otros que quizás dicen, no, de esas cosas se encarga el mercado, de esas cosas se encargan la mejor política social, la mejor política económica, yo qué sé, no sé, es decir, ahí ideológicamente podés tener un arco muy ancho. ¿Y dónde estamos hoy? Hoy yo creo que estamos en una crisis que no tiene que ver con el gobierno, también lo digo, es decir, es una crisis que viene de fractura en fractura desde hace muchos años, de décadas,
en donde no encontramos la tecla en lograr dar un salto cualitativo. A ver, hubo gobiernos frente amplistas durante 15 años y sin duda, no hay discusión, durante esos años que se venía de una crisis, además, social y económica muy fuerte. Durante esos años se bajaron los índices de pobreza de manera importantísima, los índices de indigencia de manera importantísima. Se hicieron algunas políticas ballistas, si se me permite por un momento, ballistas, progresistas, frente amplistas, como el Plan Ceibal, o como, es decir, esa concepción de darle desde la más tierna infancia, en el punto de partida, la igualdad de oportunidades, de aprender el lenguaje del software, ¿no? Que además todos saben, ustedes saben mucho mejor que yo, los niños aprenden como esponja mucho más, cuanto más chicos, y que aunque estuvieran jugando a los jueguitos, como muchas veces se decía, era muy positivo eso, porque son personas que en aquel momento son niños, hoy generaciones de veinteañeros, algunos treintañeros, que desde su más tierna infancia se familiarizó con algo que es como saber hablar para el mundo laboral al que se va a enfrentar. Y por eso te maneja la persona con naturalidad, y no lo hubiera manejado con naturalidad si no hubiera habido Plan Ceibal, un celular en donde desde ahí vos tenés todo, el mail, internet, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si bien se hicieron una cantidad de cosas los gobiernos del Frente Amplio, que por algo mi sector político, el sector político que integro, Unión de Izquierda Republicana, defendió, votó con el Frente Amplio y además claramente en la dicotomía que había en la elección anterior estábamos convencidos que estábamos en la opción que representaba el Frente Amplio. Eso no nos puede, primero, no ser autocríticos o críticos, en el caso nuestro, el Frente Amplio autocrítico, de muchos debes, entre ellos no haber logrado romper el circuito de fragmentación social. Se lograron una cantidad de cosas, se mejoraron una cantidad de cosas, pero ni bien hay una cachetada, aunque sea fuerte, se nos cayó mucha gente. Y eso nos tiene que llamar a la reflexión colectiva en el sentido de que hubo quizás algunas políticas que no fueron pensadas pues estuvo bien el plan de emergencia en su momento, muy bien. O sea, al principio cuando la gente está tirada, lo primero que hay que hacer es como un buen ciudadano, agarrarla y levantarla, no preguntarle nada, darle todo. Toda esta fragmentación social que vos me describís viene del arco político. De la dictadura. No se ha logrado. De los últimos 40 años del Uruguay. Sí, por lo menos. ¿Qué rol? Del estancamiento del vallismo, vallismo. En esto que vos decís, más proyectos que melancolía. Sí. El diagnóstico está. La masonería funciona de la manera que funciona, sí, y el Estado funciona como lo hace. ¿Cómo se articula? ¿Cuál es la visión que vos podés desprender de tu obra o de tu investigación? Sí. ¿De dónde está el punto de encuentro? Yo creo que hay dos puntos de encuentro. ¿O dónde está el punto de oposición? No, hay dos puntos de encuentro. Y hay un punto que yo creo que es el no correcto. Como profano, que opina como cualquier persona, como ciudadano de este país. O sea, a mí lo que no me parece positivo es que una institución cualquiera, es decir, ocupe el rol del Estado, ¿no? O tenga la capacidad de presión y de lobby o de fuerza de torcerle la mano a las autoridades libremente elegidas, elección tras elección, y que son representativas mientras sintamos los uruguayos que queremos seguir viviendo en un sistema
político de representación como la que tenemos. La línea es muy fina. Entre algunas anécdotas que vos contás en el libro, sí, esas articulaciones entre el articular y el sugerir. Por eso yo creo que es decir, la masonería está dando pasos importantes hacia su visibilidad como actor público de la sociedad, o sea, como un actor más institucional muy potente, que tiene, es decir, mucha energía, sapiencia, inteligencia, estudio, variedad de integrantes, se ha democratizado ya dentro del punto de vista también, por eso, de las distintas profesiones, como hablábamos hoy, de los distintos quehaceres que hacen los masones en el mundo profano, en el mundo de los civiles. O sea, antes no había tantos ni murguistas, ni periodistas, ni gente del fútbol. Quizá en otro momento eran mucho más abogados, militares y médicos, y punto, ¿no? Bueno, no, es decir, hoy hay una amplia gama importante que ha tendido, yo diría, esa masificación para lo que es la masonería, ese crecimiento, a que esté más representada la variedad de la sociedad, ¿no? Y la variedad de miradas que hay en la sociedad, no solo ideológica, sino también, por eso, personal, social, y también desde el punto de vista laboral. Entonces, todo ese tesoro que tiene la masonería puede ser, como puede ser también el de la Iglesia Católica, como puede ser el de instituciones, organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera, puede y debe, desde mi punto de vista, y sería fantástico, articular con el Estado, con las autoridades, de manera transparente, es decir, para decirlo más directamente, a cara de cubierta, como masonería. ¿Cuál es el problema con que, por ejemplo, como ha hecho el actual venerable Gran Maestro, pueden entrar, verlo en distintas páginas, está en la web, está mencionado en el libro? Bueno, hicieron un acuerdo en Rivera con la industria de la madera, entre la industria de la madera, la intendencia y la masonería. Y allá estaba el venerable Gran Maestro en su condición de venerable Gran Maestro. Salió fotos, diario. ¿Cuál es el problema? Ahí, un actor político más. Ahí suma, porque debe ser un actor político más en ese sentido. No en el sentido de, tras bambalinas, tratar de poner un general más que sea masón. ¿Qué gana la masonería como institución en su verdadera esencia de fondo? Que al final del día no es otra cosa que construir, por eso, república, ciudadanía, progreso, por eso libertad, igualdad, fraternidad, todos esos valores es lo que tiene laicidad, es lo que progreso, es lo que tiene que trabajar, es lo que tiene, yo no le debo decir lo que tiene que hacer la masonería, es lo que yo interpreto que la masonería históricamente ha querido. O sea, en un momento tuvo que luchar contra, es decir, el nepotismo, las dictaduras, las monarquías, la Iglesia Católica, el dogmatismo, la Inquisición, el franquismo. Bueno, hoy ¿contra qué tiene que pelear? Y creo que contra la ignorancia, la falta de herramientas que tiene una cantidad de gente en nuestra sociedad para poder realizarse como ciudadanos. A veces, es decir, hay personas que, o sea, es increíble, pero resulta una misión casi imposible por la falta de herramientas sociales que tiene tomarse un ómnibus e ir al centro de Montevideo. ¿Por qué? Porque están guetizadas, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Con educación, con información, con civilización. Y ahí yo creo que la masonería y muchas otras instituciones pueden encontrar un gran punto de encuentro para darle un salto cualitativo a la sociedad uruguaya, ¿no? Es decir, los viejos recelos
pueden estar o pueden irse, históricos. Pero trabajar más pensando en que en el 2050, en el 2060, en el 2070, bueno, no tengamos esos problemas de fragmentación que con el diario de hoy todo tiende a pensar que vamos a estar peor y no mejor. Entonces, yo me rebelo ante esa situación como actor político y digamos, convoco, no soy nadie para hacerlo, pero soy un ciudadano, y eso es muy importante, ser ciudadano, ¿no? Con derechos, ¿no? Y obligaciones. Convoco a que, es decir, todas esas fuerzas positivas, que en su momento era el iluminismo, que en su momento, es decir, era para salir de la oscuridad Confluir, de todo eso, hay que confluir. confluir para dar un gran salto cualitativo. En lo inmediato, yo diría, en cortar esa fragmentación que incluso, y esto es lo peor, y es lo que más preocupación y impotencia me da, a veces gente que es ilustrada, gente que fue a universidad, gente que tuvo educación, gente que tuvo contención familiar, gente que no tuvo que pasar por tragedias, como tanta gente que tiene la lamentable situación de pasar por situaciones muy complicadas en la vida, y vos ves hoy que, es decir, no hacen un alto para razonar antes de decir lo que van a decir, y terminan diciendo cualquier disparate. Termina siendo tremendamente dogmáticos, pero desde el punto de vista político. Y acá me refiero a izquierdas y derechas. A los actores en general. A las dos. Es decir, gente que no se escucha, gente que se grita, gente que no tiene vocación de escucharse. Y que la paradoja es que tiene todas las herramientas. Es decir, o pasó, es decir, como a veces se dice para la masonería, bueno, la persona pasó por la masonería, pero la masonería no pasó por la persona, bueno, y se aplica a muchas cosas. Bueno, a esas personas se ve que les pasó eso. Bueno, empecemos al mismo tiempo con quienes no tienen herramientas y con quienes tienen esas herramientas a sacudir un poco y decirle, pero pensá lo que estás diciendo. Es decir, porque uno, y fresca la campaña electoral, no puede entender, yo no puedo entender, y yo que lo viví en una situación particular, no siendo de la orgánica del Frente Amplio, pero haciendo un acuerdo, siendo independientes. A mí no me cuenta nadie la fragmentación y esas expresiones virulentas y de odio y de primer reflejo irracional que tiene gente, por eso, que tiene todas las herramientas como para comportarse civilizadamente, por el solo hecho, en mi caso, que lo viví en carne propia, de haber tomado mi sector político una decisión política que era trascendente, sí, es decir, elegir apoyar determinado candidato, determinada fórmula, y que después yo me veía ante la situación de que iba a un cumpleaños familiar o a una juntada de amigos y la terminaba pasando mal. ¿De qué estamos hablando? Es parte de nuestra realidad, es parte de esa confluencia que hay que lograr, que no se tiene, que sí la tiene la masonería, vos la describís. A veces sí, a veces no. Por eso la tiene que trabajar también, digamos, la trabaja en la participación, de hecho, existe. Hacia afuera yo creo que la tiene claramente, y hacia adentro es donde la trabaja. Y en ese sentido, para ya ir cerrando y agradecerte, ¿te convocaron para iniciarte? A lo largo de todos estos años, sí. ¿Por qué no? Es una pregunta, es decir, que... Porque los valores te representan. Sí, es una pregunta que la verdad, frente a un espejo, me la puedo hacer muchas veces y es difícil contestarla, hasta conmigo internamente.
Al principio porque quería estar totalmente libre, o sea, las primeras invitaciones, porque hubo más de una, es decir, digo esto porque creo que tenía un perfil que daba con los valores laicos, etcétera, etcétera, que estuvimos hablando todo el programa de hoy. También tenía que ver con que si yo entraba no iba a poder investigar, ¿no? Entonces, la primera invitación que data del 2007, algo así, obviamente que fue descartada porque yo tenía en mi horizonte investigar sobre la masonería. Después que investigué una vez, es decir, me quedé con ganas de seguir investigando, ¿no? Y eso también siempre me frenó a ingresar. Y yo diría que, es decir, el día que piense que no voy a escribir más sobre la masonería, que quizás ya está consumida esa faceta como escritor en ese tema, que ciertamente creo que está, es decir, creo que es un aporte final, porque ahora la masonería ya va a tener Otra publicidad. Claro, va a tener una apertura que no va a ser necesario que existan libros de este tipo porque no va a haber necesidad. No es que esté pidiendo que me inviten, que no se malinterprete, porque también esto puede pensarse, no, está diciendo, miren, de que estoy pronto. Estás anunciando. No. No lo descarto, pero no está presente para nada en mi futuro corto, mediano plazo. O sea, en el largo plazo no lo descarto porque, es decir, yo como ciudadano, bueno, me parece que esa escuela iniciática puede hacerme muy bien. Puede hacerme muy bien para mejorar una cantidad enorme, infinita de defectos que tengo y que hoy no tengo dónde trabajarlos. Más que quizás conversando con un amigo, conversando con otro, es decir, hablando en tertulias, en cosas más informales, no en un método que te provee herramientas para poder, bueno, ir puliendo, como dicen los masones y las masonas, esa piedra bruta, para tratar de, bueno, las imperfecciones y irlas redondeando. Fernando, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Le vamos a recordar a los socios que la obra de Fernando está disponible en la biblioteca de la cooperativa y que también en Espacio Chamangá, en calle Sarandí, en Maldonado, y en El Estilo, en la ciudad de San Carlos, pueden encontrar la obra de Fernando con descuentos para todos nuestros socios. Le agradecemos a L&A, Alquiler de Living y Accesorios, por el amoblamiento que estamos utilizando hoy. Y bueno, invitados siempre. Muchas gracias. Esperemos que sea con otro libro. Sí, seguro. Sobre la masonería, seguramente. No. Te falta sobre las mujeres. No. Y estamos a las órdenes con el espacio. Seguimos y ustedes sigan por favor adelante, porque este tipo de espacios son también estructuras fundamentales en lo que estuvimos hablando hoy. Es decir, sin lugar a dudas son estructuras absolutamente fundamentales, como lo son la masonería y otras tantas instituciones que andan por ahí. El trabajo de ustedes no solo lo celebro, sino que lo agradezco. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches y gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh how far you will walk from home. For
where the clouds all go, only to discover distant sunlight heaven make the sky so blue. Afternoon is hazy, river flowing, all around the sounds moving closer to them, telling them the story told by Flora, dreams they never silver willows, tears from Persia, rose who come from afar off island, French chandeliers under cover, glory of the sunny Some they know is passion, some is freedom, some they know is love and the way it leaves them. Some are a snowflake or a season, when the sky above is blue. When the sky above is lying in the long grass, close beside her, giving her the name of the wonder moon. This will be the day she will remember when she knew his heart was loving in the